Bien, en el anterior vídeo vimos básicamente lo que era la definición de un espacio topológico. Que recordamos que la definición en este caso la dimos por abiertos, es decir, definimos espacio topológico como un par, donde X era un conjunto y tau era una topología por abiertos. En el libro, en el libro introducen o definen la topología por base de abiertos. Digamos que para definir una topología se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es por abiertos, que es la que estamos aplicando aquí, y se usa en el libro Munkres. A ver si lo escribo bien. En el libro Munkres introducen la topología mediante una topología por abiertos. Se puede dar topología por cerrados, que lo haremos después. Se puede dar topología por una base de abiertos, que es como hace el libro. Se puede definir topología mediante una subbase de abiertos. Y se puede definir topología mediante un sistema de entornos. Uno de los problemas que tiene la topología, que la hace rara o así como más complicada de entender, es que muchas definiciones se pueden definir, o sea, unas veces lo que para unos es una definición, para otros es una proposición, lo que para otros es una proposición, para unos es una definición. Digamos que no siempre se define todo más de manera unificada, como puede pasar, por ejemplo, con álgebra lineal, ¿no? En el que todo el mundo define espacio vectorial, define grupo, define anillo. Es decir, todos definen ese tipo de estructura. Aquí unos definen una cosa y sacan de ahí conclusiones y otros al revés. Al fin y al cabo todas son equivalentes. Digamos, muchas equivalencias. Entonces tenemos que un espacio topológico es un conjunto con una colección de subconjuntos del conjunto original que verifican una serie de propiedades que recordamos que eran que el vacío y el total pertenecían a la topología, a lo que yo voy a llamar topología. Yo no puedo decir que sea topología. Será topología si el vacío y el total pertenecen. Será topología si dada una colección de subconjuntos que están en tau, su unión sigue estando en tau. Esa unión es arbitraria, perdón, ni no, en tau. Y por último, si yo tengo una colección de subconjuntos, una colección finita, por si pongo hasta n, que pertenece a tau, a una colección tau, que todavía no puedo decir que es topología, la intersección finita de esos a sub i está en tau. Si pasan estas tres cosas, ahora sí que puedo decir que tau es topología. Es una, ¿eh? Es una. Porque no la topología. No es lo mismo una que la. La significa que sería única, la topología, ¿no? Una es una entre muchas que puede haber. Un conjunto puede estar dotado de diferentes topologías. También vimos lo que eran topologías comparables, ¿no? Que para que dos topologías fueran comparables, tenía que estar una contenida en la otra. ¿Sí? Y si pasaba eso, se decía que eran comparables. Entonces teníamos la topología más fina y la topología más gruesa. Vale. Lo que vamos a ver ahora es que una de las cosas que vamos a ver es lo siguiente. Dadas dos topologías, tengo un conjunto X es un conjunto, y tengo dos topologías en ese mismo conjunto, dos topologías, sean tau sub 1 y tau sub 2, dos topologías en X. Primera cosa que queremos ver. ¿La unión de topologías es topología? B. ¿La intersección de topologías es topología? Estas son preguntas, no son afirmaciones como tal de que afirmo que es una topología. Por regla general siempre suele pasar que cuando tenemos una estructura, estoy hablando de forma general, la unión siempre, de manera general, no suele verificar que sea topología, que sea grupo, que sea anillo, que sea espacio vectorial. En cambio, la intersección sí que lo suele ser, porque la unión es hacer grandes cosas. Y cuando tú empiezas a hacer cosas grandes, ya dejas de exigir algunas propiedades y se te escapa de la definición. Y deja de ser
topología, deja de ser grupo, deja de ser anillo. Me refiero a que si tú tienes dos grupos, como se puede ver en la estructura del lenguaje matemático, si tú tienes dos grupos, la unión de dos grupos deja de ser grupo. De manera general, habrá algún caso que sí se verifique, pero casi. Digamos que no podemos afirmar que la unión de grupos es un grupo o que la unión de espacios vectoriales es un espacio vectorial. ¿Vale? En cambio, la intersección sí que lo suele ser. Entonces vamos a demostrarlo. Para el caso A hemos dicho que no se verifica, entonces como no se verifica, vamos a aplicar un contraejemplo. Entonces para la A tenemos un contraejemplo, sea X un conjunto, formado por los siguientes elementos, A, B y C. Tau 1, una topología que está formada por el total, el vacío y el conjunto unitario A. Topología 2 está formada por el total, el vacío y el conjunto unitario B. Queremos ver si la unión de estas topologías, que sería el total, el vacío y A y B, veamos si es topología. ¿Esto es topología? ¿Es topología? ¿Esto de aquí es topología? Bueno, para que sea topología tiene que verificar las propiedades de topología. 1. El vacío y el total están. Claro que sí, yo las veo ahí. El total y el vacío están en la topología. Verifican la primera condición. Segunda condición, es estable bajo uniones. Bueno, vamos a ver primero intersecciones. Es estable bajo intersecciones finitas. Pues hacemos X intersección el vacío. ¿Quién es? O sea, X intersección el vacío, que sí está. X intersección con A, es A, que también está. X intersección con B, es B, que también está. Vale, ahora hacemos el vacío intersección con A, es el vacío que está. El vacío intersección con B, es el vacío que también está. Y A intersección con B, es el vacío que también está. Luego es estable. Tiene el vacío y el total, pertenecen a la unión de las topologías. Segunda condición, es estable bajo intersecciones, estable por intersecciones finitas. Y vamos a la tercera condición, que es, veamos si es estable bajo uniones arbitrarias. Si yo hago X unión A, me sale X que está, X unión B, me sale X que está. Si hago el vacío unión A, es A que está. Si hago el vacío unión B, es B que también está. Y ahora me falta A unión B, es el conjunto formado por A y por B, que este no pertenece a la unión de las topologías. Por lo tanto, la unión de topologías no es una topología, porque este elemento no es estable bajo uniones arbitrarias. ¿Sí? Eso es bastante sencillo de probar. Y luego, la intersección sí que es sencilla. La intersección no lo voy a hacer, la intersección es una cosa muy sencilla de demostrar. ¿Por qué? Porque todo lo que el vacío y el total están en el uno y en el otro, por lo tanto van a estar los dos. O sea, es muy sencillo de probar. La intersección sale casi sola, ¿vale? Bueno, visto eso, vamos a meternos ya con ejemplos de topologías. Nuestro catálogo de ejemplos de topologías. Tenemos los siguientes. Ejemplos. Ejemplos de topologías. Primer ejemplo. La topología trivial, que ya la mencionamos el otro día. ¿Quién es la topología trivial? Es la topología, se suele poner así, formada por el vacío y el total, no tiene a nadie más. Y es la topología más gruesa que hay. ¿Qué significa que es la topología más gruesa que hay? Significa que es la topología que tiene menos abiertos. La topología que tiene menos abiertos. En cambio, por otro lado teníamos la topología discreta. Está formada por toda la colección de subconjuntos de X. Y la topología más fina, la que más abiertos tiene.
Cuanto más abiertos, más fina. Cuanto menos abiertos, más gruesa. ¿Vale? Y estos estaban en los extremos. Teníamos por un lado la topología discreta, perdón, la topología trivial, estaba en un extremo, y por aquí tenemos la topología discreta. Las topologías recordamos que son comparables, estas dos son comparables. Y aquí en medio, vamos a tener una cantidad de topologías, muchas, ¿vale? Unas serán muy raras y demás, pero bueno, que hay una gran cantidad de topologías. Pero siempre están metidas ahí. Siempre serán más finas que la trivial y serán más gruesas que la discreta. Vamos al siguiente ejemplo. Bueno, antes del siguiente ejemplo vamos a ver una proposición que caracteriza. Proposición, si queréis la podemos llamar proposición, caracterización de la topología discreta, topología discreta. ¿Qué significa eso? Nos dice que si yo tengo un espacio topológico, que verifica lo siguiente, ET, un espacio topológico. Si para cada elemento el conjunto unitario pertenece a tau, entonces tau y la topología discreta coinciden. Tau y la topología discreta coinciden. Vamos a demostrar esto. Vale. Quiero demostrar esto de aquí. Hemos dicho que la topología discreta es la más fina. Luego, todas las topologías están contenidas en la topología discreta. Luego tenemos, por un lado, bueno, no es ni un directo ni un recíproco, tenemos que tau está contenida en la topología discreta. Por definición de topología discreta. ¿Sí? Por definición de topología discreta. Luego yo quiero probar una igualdad, luego solamente nos queda probar, si queréis por definición, de topología discreta. Por tanto, solo me queda probar que la topología discreta está contenida en la topología que está de aquí. ¿Sí? Vale. Sea A un elemento de topología discreta. A es un abierto, ¿no? ¿Y A quién es? A es un subconjunto de X. Vale, como A es un subconjunto de X, un subconjunto, A en todos los elementos de A están en X, vale. Yo A lo puedo escribir como la unión de los elementos X, pero los X que están en A. No sé si se entiende esto de aquí. Si yo tengo A que está formado por A y B, pues yo puedo escribir A igual al elemento A unión al elemento B. Sí, pues básicamente lo estoy haciendo aquí. Vale, y aquí tenemos que pensar ya un poquito. Vamos a pensar. Estos elementos de aquí pertenecen a tau. Como pertenecen a tau, son abiertos. Entonces la unión arbitraria de abiertos es abierta. Luego, como la unión arbitraria de abiertos es abierta, implica que es un abierto. Y además, el elemento A pertenece a tau. ¿Por qué pertenece a tau? Porque está formada por unión de elementos de aquí, que estos elementos están en tau. ¿Sí? Aquí lo dice. Por lo tanto, hemos partido de un elemento que está en topología discreta, hemos llegado a que está en topología T, que no es ni discreta ni es nada, y ya concluimos entonces, como tau discreta está contenida en tau, se concluye con esto de aquí. Concluimos con esto, perdón, con eso no, con esto de aquí y con esto de aquí, con estas dos cosas, se concluye que la topología tau es igual a la topología discreta. Sí, quedaría demostrado. Básicamente lo que estamos diciendo es que si yo tengo una topología en la que todo elemento del conjunto, yo tengo un conjunto X, todos sus elementos, todos sus puntos, por así decirlo, aunque puntos se reserva para geometría, todos sus puntos, por así decirlo, me refiero a puntos a elementos unitarios. Los conjuntos unitarios pertenecen a la topología, esa topología va a ser la topología discreta. Esto digamos que es pues, una caracterización, por segunda vez tenemos que demostrar que una topología es la discreta,
podemos intentar probarlo de esta manera. Que habrá otras, pero esto es una. Vale, más ejemplos, más ejemplos. El siguiente ejemplo es muy interesante recordar el concepto de espacio métrico. Un espacio métrico era un par, tengo que dar dos cosas, donde X es un conjunto no vacío y D es una métrica, una distancia, ¿no? D es una métrica o una distancia. Donde verificaba una serie de propiedades, ¿no? Que la simetría, la desigualdad triangular y que era definido positiva. Vale, eso es un espacio métrico. Un espacio métrico, pues un espacio en el que yo sé hacer cuestiones de límites, sé hacer cosas de continuidad, sé hacer cosas de convergencia, ¿sí? Todo eso lo sé hacer en un espacio métrico. Nosotros cuando damos la asignatura de cálculo o análisis matemático, hacemos todas estas cosas siempre con una métrica, ¿no? Cuando damos la definición de continuidad decimos, para todo x perteneciente a tal existe un delta que hace tal, ¿no? Y verifica tal. No sé si básicamente la definición de continuidad o la definición de límite, ¿no? Sucesiones de Cauchy, todo eso. Todo eso necesito dar una métrica. Siempre estoy con una métrica, que suele ser la euclidia, la de R, y por eso hacemos x menos, por ejemplo, x menos y menor que epsilon, ¿vale? Pero estoy dando, esto de aquí es una métrica. La métrica en R, el valor absoluto. Pero en los espacios, la idea de la topología en general, es coger todo esto que estoy haciendo en un espacio métrico y hacerlo en un espacio topológico. Eso es lo que va a hacer la topología. La topología quiere copiar, quiere intentar hacer todo lo que hacemos aquí, pero sin una distancia, sin que haya concepto de distancia. Por eso es habitual, en general en matemáticas, cuando uno está haciendo una proposición en la que va a utilizar conceptos topológicos, es decir, sea A un abierto. ¿Qué significa que sea A un abierto? Significa que nada, yo puedo hablar de límites, puedo hablar de continuidad, puedo hablar de convergencia, puedo hablar de todo eso sin que exista una distancia. Sin que exista una distancia. Lo puedo hacer porque para eso, ese es el concepto de topología. Entonces, muchos conceptos de topología están en los espacios métricos. Los espacios métricos se pueden dibujar, que lo haremos ahora aquí, con las bolas. Entonces, nosotros muchas veces, cosas que no podemos ver en topología porque no hay Dios quien pinte eso, lo pintamos en espacios métricos, nos hacemos una idea y nos vamos a los topológicos y ahí será como tenga que ser. ¿Sí? Entonces, dado un espacio métrico, sea, no estoy escribiendo, sea xd un espacio métrico, se induce, todo espacio métrico induce un espacio topológico. Induce un espacio topológico. Induce una topología inducida por esa distancia, ¿sí? Que está formada ¿por quién? Por los subconjuntos de X, tales que la A es igual a la unión de las bolas centradas en X y con un radio R, perdón, paréntesis y cierro. Esto es una bola, la bola abierta que solemos representar, donde vamos a poner en vez de una X, voy a poner una A mejor, donde A es un elemento de A y R pues es un radio, luego pertenece a los reales positivos. Esto es una topología. Esto se llama topología inducida por una métrica o topología métrica. Topología inducida por una métrica. ¿Vale? Entonces decimos que un espacio topológico es metrizable. Yo tengo un espacio topológico. ET es metrizable si existe una métrica, una distancia D, tal que la topología S es igual a la topología inducida por la distancia. Es decir, un espacio topológico es metrizable si existe una distancia que me permita obtener el espacio topológico. No todos los espacios topológicos serán metrizables. Por eso, lo que os digo, lo veremos más adelante. Esto ahora no se entenderá muy bien, pero se suele entender más adelante cuando hables de topologías que no son metrizables. Es decir, topologías en las que no hay ninguna distancia que me dé esa topología.
Luego, son sitios en los que yo no puedo hablar de distancia. No hay distancia. No hay ni valor absoluto. No puedes calcular una distancia. No puedes decir, bueno, qué es cerca y qué es lejos, ¿no? Porque yo te digo, bueno, estoy hablando cerca del ordenador, el ordenador está cerca. Para mí está cerca. Generalmente para todo el mundo se supone que está cerca. A lo mejor desde aquí hasta el súper yo lo considero cerca, pero una persona me dice que está lejos. Desde aquí hasta Barcelona, pues una persona te dice que está cerca, otra persona está lejos. Eso es muy relativo, lo de cerca y lejos. Por lo tanto, para hablar de cerca y lejos sin esa relatividad, tenemos que dar el trozo de saber qué es lo que está cerca y qué es lo que está lejos, ¿no? Yo puedo decir, lo defino yo, digo, para mí, todo lo que está a 2 metros mía está cerca, pero todo lo que está a más de 2 metros está lejos. Luego ya tengo lo que está cerca y lo que está lejos. Entonces, eso hay que darlo, hay que dar la métrica, la distancia a la cual están las cosas. Pero si no hay métrica, ¿cómo narices digo yo qué es lo que está cerca y qué es lo que está lejos? Mediante la topología, mediante una topología. Entonces, si yo tengo un punto y tengo aquí el abierto, en topología básicamente el abierto es todo lo que está cerca del punto y puedo hacer todo lo que me dé la gana relativo a, a todas estas cosas de métricas. Lo que os digo, nociones de convergencia, nociones de límite, nociones de continuidad y demás, se harían en ese abierto, en ese punto, en ese entorno cerca de A. Sí, esa es la idea, digamos, de espacios topológicos que vamos a ir más o menos averiguando. Tenemos después, escuchará de fondo, no sé si se escucha, el tapicero que está por ahí hablando. Por tanto, todo espacio métrico es un espacio topológico. Esto siempre es cierto. El recíproco es falso. Más adelante veremos contraejemplos de espacios topológicos que no son espacios métricos. ¿Vale? Veremos ejemplos de espacios topológicos que no son espacios métricos. Vale. En particular, espacios topología de espacios métricos, si yo cojo R con la topología métrica, es básicamente coger mi recta real y mis intervalos abiertos, el 2 y el 3, son los abiertos que yo hablo. Esos abiertos que yo decía antes, sea no sé qué, un abierto, pues estos son los abiertos de mi topología métrica en R, la topología en R. En R2, absolutamente igual, pero con la particularidad de que aquí ya no tiene, estoy con el plano. De hecho, habría que dibujarlo así, porque no hay borde. Esto es pintado por dentro, ¿vale? Dentro está relleno. Una bola abierta, un abierto, una bola abierta. Un abierto. En R. Perdón, en tau. En R3 pintamos el plano no, el espacio, y lo mismo, de manera discontinua, pintamos una esfera, es como si fuera una especie de naranja a la que le quito la cáscara, me quito solo por lo de dentro, lo que me como, por así decirlo, todo lo de dentro, el borde no lo puedo coger, esos son los abiertos. Digamos que en ese trozo hay nociones de continuidad, nociones de... Es como lo que está cerca del elemento, lo que está, ¿vale? En entorno. Lo veremos más adelante con concepto de vecindad y concepto de entorno. El concepto de entorno es ese. Un entorno de un punto es lo que está cerca del punto. O vecindad, pues lo que son mis vecinos, por así decirlo. ¿Vale? Más ejemplos de topología. Tenemos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. La topología con el punto incluido. Es una topología que está formada por el vacío, unión los subconjuntos A de X, o sea, obviamente a un conjunto, perdón, X un conjunto, tales que A pertenece a. ¿Vale? Se llama la topología del punto incluido. Para no liarnos, como he usado A, voy a poner mejor U, porque nos pensamos que A... Así, mejor así. Vamos a ver que esto es una topología. El vacío está, aquí está por definición, el vacío pertenece a tau sub A. El total está, el X es subconjunto de X de sí mismo, A es un punto de X, por definición, luego
es un subconjunto donde está. Luego A pertenece a X, que está contenido en X. Por lo tanto, el total pertenece a la topología del punto incluido. 2. Veamos si es estable bajo intersecciones finitas. Para hacerlo en estos casos, cuando son intersecciones finitas, basta que lo hagáis para 2. Hacerlo para 2 y hacerlo para n es lo mismo. ¿Por qué? Por inducción. Entonces, sean dos elementos A y B que pertenecen a tau sub A, ¿qué significa esto? Que A pertenece a A que está contenido en el total, que A pertenece a B que está contenido en el total. Por tanto, A pertenece a intersección B, que está completamente contenido en el total, y eso significa que A intersección B pertenece a la topología del punto incluido. No hace falta hacerlo para todos, porque por inducción se llega al caso n. Y vamos a verlo para el caso 3, sea una colección arbitraria de abiertos que pertenecen a la topología. Veamos si la unión de los A sub i con i perteneciente a i pertenece a la topología del punto incluido. Una interrogación. Entonces, perdón, ha salido eso de ahí. Vale. Tenemos que, como los A sub i con i perteneciente a i pertenecen a la topología, esto significa que A pertenece a los A sub i para todo i perteneciente a i. Por tanto, A pertenece a los A sub i perteneciente a i, está completamente contenido. Contenido, no pertenece, contenido. Un segundo, contenido. Voy a borrarlo. Los A sub i están completamente contenidos en la unión de los A sub i con i perteneciente a i. Por tanto, la unión de los A sub i con i perteneciente a i pertenece a la topología del punto incluido. Luego acabamos de demostrar que la topología del punto incluido es una topología como otra cualquiera. Siguiente ejemplo y acabamos por hoy. Esta parte. La topología sea X un conjunto infinito. Esta es bastante interesante. Se define la topología cofinita o topología de los complementos finitos, o también la llaman topología T1. Esto es importante lo de T1 porque más adelante veremos que las topologías verifican propiedades T1, T2 y T3. Es una topología no metrizable, no existe una distancia que me dé esta topología. ¿Y cómo está definida? Está definida por el vacío, unión los subconjuntos A de X, tales que X menos A es finito. X menos A es finito. Perdón, esto va fuera. Si queréis, a complementarlo. Me gusta más poner X menos A porque sepáis quién es el entorno del conjunto. Que sepáis vosotros y que sepa la persona que está leyendo el ejercicio. Entonces, vamos a demostrar que esto es una topología. Primero, el vacío pertenece. Claro, por definición, no hay ni que pensarlo, está aquí. 2. El total, pues X es un subconjunto de X. X menos X es el vacío, que pertenece a la topología, por tanto, el total pertenece a la topología cofinita. Segunda condición. Vamos a ver si es estable bajo intersecciones finitas. Sean U y V elementos de la topología cofinita. Queremos probar que la intersección de esos dos abiertos pertenecen a la topología cofinita. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ver si el complementario pertenece. Luego X menos U intersección V es lo mismo. Voy a escribirlo y me explico. Intersección U intersección V barra. Esto es una propiedad. Esto es una propiedad en general. Si yo tengo X menos un conjunto A, esto es lo mismo que escribir X intersección A complementario. ¿Vale? Es lo mismo. Aplicamos ahora las leyes de Morgan. A ver, aplico en la siguiente igualdad las leyes de Morgan. Luego me queda X intersección U complementario, unión V complementario. Aplicamos la propiedad distributiva, luego X intersección U complementario, unión X intersección V complementario.
como la U y la V son elementos que están contenidos en X, esto es igual a U complementario, unión V complementario. Este como es finito, luego la unión de elementos finitos es finita, ¿sí? Luego esto es finito y por tanto U intersección V pertenecen a la topología cofinita. Por último, queremos probar que se estable bajo bajo uniones arbitrarias. Cogemos una colección de abiertos, que pertenece a la topología cofinita. Queremos probar que la unión de los U sub I pertenece a la topología cofinita. Entonces, X menos la unión de los U sub I con I perteneciente a I, que hemos dicho que es lo mismo que hacer X intersección unión U sub I con I perteneciente a I tomando complementario. Aplicando la ley de Morgan me queda X intersección unión U sub I complementario. Esta es una intersección que depende de I, luego la podemos sacar fuera, quedándome la intersección con I perteneciente a I de X, intersección U sub I complementario. Y ahora tengo una intersección arbitraria de ¿quién? De conjuntos finitos. O sea, esto es lo mismo que escribir intersección con I perteneciente a I de U sub I complementario. Luego esto o bien es finito o bien es el vacío. En ambos casos pertenece a la topología cofinita. Y hemos demostrado que la topología cofinita es una topología. Importante eso que acabo de decir. La intersección arbitraria de conjuntos finitos o bien es finita o bien es vacía. ¿Sí? Lo vuelvo a decir por última vez. La intersección arbitraria, que es lo que hemos hecho aquí, intersección arbitraria de conjuntos finitos, o bien es finita o bien es el vacío. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Seguiremos más adelante con más ejemplos.